En el número 1, ayuda humanitaria. ¿Podrá entrar? Los países del Grupo de Lima, Estados Unidos y Alemania, entre otros, están preparando la ayuda humanitaria para Venezuela, desafiando el rechazo del régimen de Nicolás Maduro, quien asegura que Venezuela no es mendigo de nadie. Mientras, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por más de una veintena de países, llamó a los militares a no bloquear el ingreso de la ayuda al país. ¿Será la ayuda humanitaria el elemento que ponga en jaque a las Fuerzas Armadas y resquebraje el apoyo militar al régimen de Maduro? Este es un tema de la noche y lo vamos a profundizar aquí en Los Hechos. Les pido que a partir de ese momento me acompañen utilizando la etiqueta numeral Concluayuda VZLA de Venezuela. Ahí está en pantalla, Concluayuda VZLA, obviamente en referencia a la ayuda humanitaria. Concluayuda VZLA, esa es la etiqueta, por favor. Sus comentarios con esta etiqueta, mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón, la única cuenta que tengo. El Grupo de Lima admitió hoy a Venezuela como miembro pleno, esto a través de Juan Guaidó, quien reconoce como presidente interino desde Ottawa. El Grupo de Lima se sumó al pedido entonces de Guaidó y pidió a los militares que lo reconozcan como su comandante en jefe. Escucha. Nuestro comunicado en el punto 17 en que acordamos, y cito, finalmente que los países del grupo militar reiteran su apoyo para un proceso de transición democrática por medios diplomáticos sin el uso de fuerza. Esta es la postura de Canadá. Este es un proceso liderado por la gente de Venezuela, liderado por la gente de Venezuela en su búsqueda valiente por regresar a su país y a ellos mismos a la democracia. Y hacemos un llamado a todos los países de la comunidad internacional para que se sumen a este esfuerzo, que es un esfuerzo realmente de solidaridad y es un esfuerzo que va a apuntar a un objetivo básico: ayudar al pueblo venezolano. Además, le pedimos a las Fuerzas Armadas Nacionales de Venezuela para que apoyen y permitan el ingreso de ayuda internacional. Esto es fundamental para que ella pueda ser posible. Y este lunes la Unión Europea dio un espaldarazo a Juan Guaidó. 19 países emitieron una declaración conjunta donde lo reconocen como presidente encargado de Venezuela. Esta declaración eleva a 41 el número de países que ya reconoce a Juan Guaidó como presidente interino. Nicolás Maduro, por su parte, cuenta con el apoyo de al menos una decena de países. Vamos a repasar la distribución. Hay que estarla actualizando, obviamente. Mire usted, los países en amarillo son los que reconocen a Juan Guaidó como presidente encargado. Estamos hablando de Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, Guatemala, Honduras, Panamá, Perú, Estados Unidos, Australia, Israel, Dinamarca, Albania, Marruecos, Islandia, Georgia, Paraguay, Kosovo, Alemania, Portugal, Luxemburgo, Finlandia, Bélgica, República Checa, Letonia, Lituania y Estonia. Además, Austria, Polonia, Francia, España, Reino Unido, Holanda, Hungría, Suecia, Croacia, Macedonia y Ucrania. Todos los amarillos, todos los amarillos. Estamos hablando de que estos países juntos combinan más de 1.200 millones de habitantes. Ahora, los países que apoyan a Maduro están en color rojo, rojito, ¿no? Estos serían Rusia, China, Cuba, Bolivia, Nicaragua, Turquía, Irán, Namibia, Corea del Norte, Siria, Sudáfrica, El Salvador, Zambia y Guinea Ecuatorial, Benín, Mozambique, Surinam, Laos y Dominica. También hay países que han decidido mantener posturas, dicen, neutrales. Así les dicen, ¿no? Así los definen como neutrales. Estos están designados en pantalla en color azul. Sí, ahí está Uruguay, por supuesto, México, Italia, Grecia, Noruega, India y el Vaticano. Ahora, entre los países que apoyan y reconocen a Juan Guaidó como presidente encargado, hay 3 que ya han ofrecido aportes millonarios en insumos y ayuda humanitaria. Estados Unidos, ¿no? Fue el primero que definió cifra, dispuso $20 millones. Ahora, este lunes, Canadá anunció otro fondo de $53 millones canadienses, que son unos $40 millones estadounidenses, pues, ¿no?
Estamos hablando como de 80 ya, ahí con esos dos. Y Alemania autorizó 5 millones de euros, unos 5,7 millones de dólares aproximadamente. Ahí está ya el dinero para la ayuda humanitaria, ¿no? Ahí está. La pregunta ahora es, ¿cómo va a entrar esta ayuda a Venezuela? ¿Cómo va a entrar o si va a poder entrar, ¿no? Dice Key, voy contigo allá a Atlanta, al Centro Mundial de Noticias, pero Key, decía Maduro el día de hoy, Venezuela no es mendigo de nadie, ¿no? En un claro rechazo a todo esto. Y el tema es que pues se ha pedido por parte de Guaidó que sean los militares quienes acompañen la entrada y que permitan la entrada, pero parece que hay otros escenarios mucho más complicados, ¿no? ¿Cómo estás, Key? Te saludo. Hola, Fernando, así es. Fíjate que la Asamblea Nacional de Venezuela, que sabemos es de contundente mayoría opositora, anunció el domingo que el primer cargamento de ayuda humanitaria que envía a Estados Unidos entrará a Bogotá este lunes y de allí sería transportado a la ciudad de Cúcuta, que es un punto fronterizo entre Venezuela y Colombia. La información también fue confirmada por Estados Unidos. Mark Green, que es el administrador de USAID, publicó fotografías de este cargamento y dijo que se había reunido con representantes del gobierno interino, de este gobierno paralelo de Juan Guaidó, para coordinar esa entrega. Pero, ¿qué pasa cuando esta ayuda llegue a la frontera? En Cúcuta se van a formar centros de acopio para coordinar la distribución. Sin embargo, no está claro cuáles serán los puntos de entrada hacia el territorio venezolano. Nuestras fuentes nos indican que podría ser por medio de San Antonio del Táchira, que es una ciudad cercana a Cúcuta del lado venezolano, pero no podemos confirmar esa información por ahora. Una vez que la carga esté localizada, Juan Guaidó, que como decías tú ha sido reconocido por más de 40 países como presidente encargado de Venezuela, convocará una concentración para que sea el pueblo entonces quienes acompañen la entrada de insumos, formen parte de este cordón humanitario y también ayuden a resguardar este recorrido. Este punto va a ser el obstáculo más difícil porque ya serán los militares venezolanos, dependerá de ellos el ingreso de los insumos a Venezuela, un país inmerso en una profunda crisis humanitaria donde, según datos oficiales, hay entre 250.000 y 300.000 personas en riesgo inmediato de muerte. Nicolás Maduro, por su parte, dijo este lunes que nada ni nadie entrará a Venezuela. Escuchemos. Por redes sociales, que ya nos invadieron, que están entrando por Cúcuta. ¿Ah? Van a entrar por Cúcuta, ni van a entrar ni por 1000 Cúcuta. O es que el país no tiene quien lo defienda, digo yo. O es que no tenemos una fuerza armada con suficiente capacidad para defender a Venezuela. Aquí en Venezuela no va a entrar nadie, nadie, se los aseguro. Ni un soldado invasor, venga de donde venga. Así se los aseguro, como comandante en jefe. Guaidó tiene otra esperanza. Le está abogando por la clemencia de los militares venezolanos para que entiendan, dijo, que no se trata de un tema político, sino de un tema humanitario. En su cuenta en Twitter más temprano dijo, hago un llamado a nuestra Fuerza Armada. En pocos días tendrán la oportunidad de decidir si están del lado de alguien que cada vez está más solo, en referencia a Nicolás Maduro, o si acompañarán a los cientos de miles de venezolanos que necesitan alimentos, insumos y medicinas. Guaidó también dijo tener información de que el régimen de Nicolás Maduro estaría estudiando robar este cargamento. Escuchemos. También recibimos la información del círculo cercano del alto mando que ya no están evaluando si dejarla entrar o no, sino que cómo nos la roban, ¿no? Entonces, eso lo esperamos, obviamente, ¿no? Pero es interesante que el dilema ya llegó hasta allá. Ya si entra o no entra, ya pareciera que van a permitir eso, pero entonces van a secuestrarlo para distribuirlo a través de los clubs. CNN no puede confirmar esta información de forma independiente y nuestras llamadas al Palacio de Miraflores no fueron atendidas. Pero sin duda, el primer envío de ayuda humanitaria a Venezuela será un instrumento que va a permitir medir esa lealtad de las Fuerzas Armadas hacia Nicolás Maduro. Como sabemos, Guaidó, la oposición venezolana y varios desertores militares argumentan que el descontento castrense es generalizado, pero que por temor a represalia no se pronuncian. Entonces, la llegada de esta ayuda, Fernando, podría poner esta hipótesis a prueba. No, sin duda alguna se va a poner a prueba la hipótesis, pero
hay muchos escenarios posibles ahí. No quiero adelantar, pero finalmente la ayuda humanitaria tendrá que encontrar un camino para llegar. Y todos estos países que reconocen a Juan Guaidó como presidente encargado del país, que están colaborando, Canadá, Estados Unidos, Alemania, que están poniendo dinero para que se logre esto, la colaboración del Estado colombiano, del gobierno del presidente Duque, con el afán de que llegue esto para todos estos venezolanos que lo necesitan. Si encuentran un bloqueo, habrá una reacción en torno a esto. ¿Cuál es esa reacción? No puedo anticiparme, ¿no? Pero Trump lo decía el fin de semana. El tema militar está en la mesa ya. O sea, ya no dijo todas las opciones, no, ya dijo directamente, el tema militar está en la mesa, está pensado. Y eso puede ocurrir también. No lo sabemos. Kay, muchas gracias, mi Kay. Gracias, Fernando. Buenas noches. Gracias a ti, buenas noches. Kay Guerrero, en vivo desde Atlanta. La encuentra en Twitter como @KGuerreroCNN, @KGuerreroCNN. Hay otras cosas muy interesantes sobre este tema, ¿no? Por ejemplo, ¿qué delitos se puede estar cometiendo si se niega precisamente la ayuda humanitaria? ¿No? Personas que dependen de la misma para sobrevivir. Ya olvídese usted de que si es para comer o no. Pacientes con necesidad de diálisis, por ejemplo, no trasplantes de órganos, que si no tienen esa ayuda humanitaria mueren. Literalmente. Ahí puede haber delitos. Vamos a hablar con uno de los protagonistas de este tema. Le doy la bienvenida a Miguel Ángel Martín, es el presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el exilio. Y mil gracias por estar aquí, bienvenido. Gracias, Fernando, por toda invitación. Oiga, este tema es muy importante, de alguna forma nos ven en Venezuela siempre. Y estoy seguro que habrá militares que están viendo esto. Hay que entender que hay una consecuencia legal en este sentido cuando se bloquea una ayuda humanitaria. Y sobre todo cuando hablamos de personas que pueden morir si no reciben la misma, ¿no? ¿Puede darnos una luz de qué delitos o qué violaciones se cometerían si esto es bloqueado y si no se llega a entregar esta ayuda humanitaria? Mira, Fernando, cada día que pasa están muriendo venezolanos. Existe una crisis social y una crisis humanitaria en la cual nosotros, como tribunal, declaramos hace varios meses la emergencia humanitaria y la necesaria ayuda e intervención humanitaria de los países amantes de la paz. Hoy en día ya están dadas todas las condiciones, como hemos podido ver, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista del derecho internacional público y desde el punto de vista del derecho constitucional, bajo el principio de deber de proteger. Nosotros como tribunal amparamos la intervención humanitaria para que entre la comida y entren las medicinas y podamos nosotros ir recuperando la salud de los venezolanos. Si se impide la entrada de los alimentos o la entrada de las medicinas, se estaría cometiendo delitos graves de derechos humanos y posibles delitos de lesa humanidad, que pueden ser objeto de denuncia ante las cortes internacionales y ser juzgados por nosotros una vez que restablezcamos el Estado de Derecho en Venezuela. Es muy importante entender que aquí, en el medio de todo esto, y esto es un escenario que me voy a inventar ahora, ¿no? Pero está una ley de amnistía ofrecida precisamente por Juan Guaidó. Si se cometen crímenes de lesa humanidad o violaciones de derechos humanos por no permitir la entrada de esta ayuda humanitaria, y en el futuro, parte de los elementos de las Fuerzas Armadas, que impidieron, si llegara a ser así, la entrada de la ayuda humanitaria, se acogen a esta ley de amnistía, ¿son aceptados? Nuestra Constitución y la mayoría de los convenios internacionales, y Venezuela es signataria de las convenciones y tratados internacionales, establece claramente que todos los delitos de lesa humanidad y las graves violaciones de derechos humanos no están sujetos ni a amnistía ni a indulto. La Asamblea Nacional, dentro del contexto de la norma constitucional, tiene la facultad de decretar amnistía, hecho que no ha ocurrido. Lo que hay es una oferta que entra dentro de una retórica política, de alguna manera para convencer a los funcionarios militares que tomen la decisión que deben tomar y ponerse al lado de nuestro pueblo y del lado de la Constitución. Ahora, la Constitución claramente establece el deber de todo ciudadano investido o no de autoridad para hacer todo lo necesario para restablecer la vigencia de la Constitución y el regreso de la normalidad en Venezuela. Por lo tanto, los funcionarios militares, y le habla al ejército venezolano forjadores de libertades,
que se ponga del lado de la Constitución, que se ponga del lado del pueblo venezolano, que ya basta porque se está muriendo la gente en Venezuela y no podemos seguir nosotros con una retórica ni con una discusión, sino que tenemos que pasar a la fase de los hechos y los acontecimientos para lograr la solución de nuestros problemas. Y ellos deben hacer un papel importante y son un papel importante para recobrar la tranquilidad de nuestro país. Estarían actuando dentro del marco constitucional, cumpliendo su deber constitucional, solo con dejar de acompañar a la persona y a los colaboradores que vienen usurpando los cargos en Venezuela. Ahora, es muy importante hacer entender aquí que cuando se habla de crímenes de lesa humanidad, estos no prescriben. Los crímenes de lesa humanidad están ahí perennemente hasta que muera la persona, pero estarían vigentes. Si se llega a este escenario, cuando ocurre algo así como el bloqueo de entrada de ayuda humanitaria, ¿quiénes son los culpables? ¿Estamos hablando de los altos mandos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana o el pelotón también? Es decir, ¿cómo podemos distinguir hacia dónde la justicia apunta cuando ocurre algo así? Porque finalmente un bajo mando responde a las órdenes del alto mando. ¿Se toma el conjunto en su totalidad o cómo se define la responsabilidad legal de quienes participen en un bloqueo de ayuda humanitaria? El deber de obediencia que tienen los funcionarios militares y los funcionarios de seguridad del Estado llegan precisamente basado dentro de los límites de la Constitución. El comandante general de las Fuerzas Armadas, que es la persona que establece y da los órdenes de acuerdo al mayor rango constitucional, y el alto mando militar, y así como cada uno de la tropa profesional a través de su comandante, tienen el deber de cumplir las órdenes del comandante general de la Fuerza Armada, que hoy en día es el presidente encargado, el diputado Juan Guaidó, y no el señor Nicolás Maduro Moro, quien viene usurpando funciones. Por lo tanto, ningún funcionario militar está en el deber de cumplir una orden de una persona que no tiene el rango constitucional. Y ellos lo saben muy bien, porque los militares han sido instruidos dentro del ámbito de la institucionalidad. Existe un comandante general en jefe, existen unas normas claras en la Constitución, existe el apoyo de una gran cantidad de países a un gobierno legítimo que está iniciando un proceso de transición conjuntamente con el resto de los poderes legítimos que existen en Venezuela. Tenemos el apoyo internacional. Estamos de la mano del secretario general Luis Almagro, quien ha llevado la bandera de la lucha por la democracia en nuestro país y en los países donde hay una debilidad de institucionalidad. Y se han venido sumando el resto de países amantes de la paz. Yo creo que están toda la situación dada perfectamente para que los militares se aparten al señor Maduro, permitan el ingreso de la ayuda humanitaria, estarían cumpliendo con su deber, se ponen del lado del pueblo. Se está muriendo la gente, Fernando, y no podemos seguir en esta circunstancia. Lo sé, es una realidad. Yo a veces no estoy seguro si la comunidad internacional entiende la gravedad de lo que pasa en Venezuela, pero yo quiero aquí hacer una reflexión o compartir algo que seguramente usted lo vive también todos los días. Quienes estamos muy involucrados, nosotros como periodistas, el tema de Venezuela, a mí me llega cualquier cantidad de mensajes pidiendo hacer cadenas y retuitear la necesidad de medicamentos para personas enfermas de cáncer, para personas que necesitan diálisis, para trasplantes de riñón. Pues medicinas que se van a morir si no las tienen. Tristemente me ha tocado ver la consecuencia de algunas de esas cadenas donde el medicamento no lleva tiempo y murió. En el ámbito de la legislación internacional hay una palabra muy fuerte, que es el genocidio, ¿verdad? Cuando es sistemático. El genocidio tiene una particularidad, es sistemático y contra un grupo de personas. Es el asesinato sistemático o el intento de desaparecer a un grupo de personas. Y yo a veces pienso y digo, lo que pasa en Venezuela, ¿qué es? ¿Puede ser un genocidio lo que está pasando en Venezuela? Porque el grupo específico son venezolanos. Y lo que ha venido ocurriendo, al menos con el tema de los medicamentos y el hambre, es sistemático. Entonces, a ver si me puede ayudar a entenderlo, si esto es o no, o puede ser
o no un genocidio, es decir, dentro de la letra cabría la definición para el caso de Venezuela, pero no sé en la legalidad y en la interpretación. Me dice después de la pausa, ¿le parece? ¿Cómo no? Sí. Una pregunta fuerte, pero es una reflexión, todos los días lo pienso, ¿no? Uno que lee historia dice, espérame, pero estas son las características de un genocidio, entonces, ¿cómo que ajusta esto? ¿Será un genocidio lo que pasa en Venezuela? Yo no lo sé, yo lo pregunto. Regreso con Miguel Ángel Martínez, presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, en el exilio. Sus comentarios en facebook.com/conclusionesCNN, facebook.com/conclusionesCNN. Ahí hay contenidos de programas anteriores de conclusiones, por si usted los quiere consultar. Por supuesto, y donde está la mano con el dedo pulgar hacia arriba, se hace like, se suma, si hace clic se suma, y a nosotros nos gusta. Concluayuda VZLA, esa es la etiqueta que estamos utilizando, el hashtag Concluayuda VZLA. Sus comentarios, por favor, con esta etiqueta, mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. Ya regresamos con Venezuela. La ayuda humanitaria podrá entrar. Más adelante vamos a hablar también con Julio Borges, embajador de Juan Guaidó en el Grupo de Lima, que ya fue aceptado como tal, por el Grupo de Lima, ya formalmente. El regreso de Venezuela o la entrada de Venezuela al Grupo de Lima. Más adelante. Somos CNN. Continuamos con Miguel Ángel Martín, presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el exilio. Oiga, les preguntaba yo lo del genocidio. A ver, dígame, ¿podría o no podría ser lo que pasa en Venezuela un genocidio? Tú comentabas primero si la comunidad internacional entendía lo que pasaba en Venezuela. Sí lo entiende la comunidad internacional. La comunidad internacional ha estado informada de diferentes maneras. Ustedes en la prensa, nosotros en el Tribunal Supremo de Justicia hemos mantenido contacto con las cancillerías y con los países amantes de la paz y hemos venido informando a cada uno de las circunstancias y el histórico de caos que se ha producido en Venezuela. Nosotros hemos venido realizando un estudio a conciencia y hemos venido declarando en algunas de nuestras decisiones, primero la declaración de un Estado fallido, en donde no hay acceso a la justicia. Declaramos, por ejemplo, la emergencia humanitaria, porque no hay posibilidades de vida tranquila, de bienestar en Venezuela, tanto en alimentos como en salud. Ahora, también hemos detectado que existe un crimen organizado. El hecho de que el narcotráfico actúe a sus anchas en Venezuela y el territorio de Venezuela transita y funciona el narcotráfico como una empresa a la par del Estado, por eso es que se habla de que hay un narcoestado. Encontramos también grupos guerrilleros como la FARC, el ELN y el Hezbollah, que también están haciendo vida dentro de mi país. Esto, unido todo esto al dinero de la corrupción y al dinero del narcotráfico que financia el terrorismo, encontramos casos como por ejemplo lo que ocurre en el sur de Venezuela con toda la explotación del arco minero. Del arco minero. Eso es un ecocidio que ha sido declarado también por nosotros y en el futuro todas estas decisiones van a ser, se harán las investigaciones correspondientes y se tomarán las determinaciones ya individuales de los responsables. Pero también nos encontramos con un desplazamiento forzado de personas, como por ejemplo el caso de los ciudadanos colombianos que fueron despojados de sus viviendas y expulsados de Venezuela y que después senadores colombianos presentaron una denuncia por delitos de lesa humanidad por un desplazamiento forzado de personas. Tenemos más de 4 millones de venezolanos que han salido de Venezuela, claro, que va mucho más allá de los números de ACNUR, porque hay gente que sale de Venezuela. Exacto, salen de Venezuela, pero no buscando, no bajo los beneficios de ACNUR, sino que sale huyendo de Venezuela. Claro. El venezolano no quiere estar fuera, Fernando. Nosotros los venezolanos queremos estar en nuestro país porque nosotros hemos vivido un país que tenía una democracia buena y en donde nos formamos todos. Y lo que queremos, mi generación, es que nuestros hijos vean eso. Sí ha habido una persecución, ha habido un sesgo ideológico a las iglesias en Venezuela por su forma de pensar desde el punto de vista religioso. También ha habido una persecución por clase social, por grupo,
por grupos específicos. Por grupos específicos. Claro. Hay un ataque sistemático increíble que ha producido el sistema judicial venezolano, porque el sistema judicial venezolano, cuando revisamos el histórico de la sentencia, todas ellas desencadenan en un delito grave, en una violación, en el allanamiento. Sí, pero producen el allanamiento de un diputado o ponen preso a nuestros estudiantes. Sí existen graves hechos en Venezuela, que llegará el momento en que nosotros los venezolanos, la justicia en Venezuela, a pesar de que la paz debe privar como último valor, tiene que hacerse basado en la justicia. Le voy a robar un minutito a Julio Borges, me está diciendo mi productor JJ que ya nos quedaba un minuto, porque esto es muy importante. Dígame usted algo, para entenderlo. Voy a saltarme lo de los vacíos de poder porque quiero entender y que me diga qué pasa con la posición de el reconocido por más de 20 países como presidente encargado de Venezuela y los 30 días del llamado a elecciones y hasta cuándo Juan Guaidó quedaría ahí de acuerdo a la Constitución. Porque había preocupación, usted sabe precisamente que le hablaba, el secretario Almagro me lo mencionaba, algunas personas dicen, no, tiene una vigencia de 30 días. Y bueno, vamos a aclararlo, ¿le parece? La vigencia de Juan Guaidó, ¿hasta cuándo es? Y si es necesario llamar a elecciones inmediatamente o tiene hasta antes de 30 días, ese mecanismo, definirlo para que podamos explicarlo desde un punto de vista del Tribunal Supremo. Sí. Nosotros venimos en Venezuela, lamentablemente, con un histórico de vacío institucional del poder ejecutivo en Venezuela, porque lo declaró la Asamblea Nacional, porque nosotros como tribunal enjuiciamos al señor Nicolás Maduro por corrupción y fue autorizado por 105 diputados a favor y 2 en contra. Declaramos la destitución del señor Maduro e invitamos a la Asamblea Nacional en su momento a llenar el vacío institucional de poder. Una vez que asume la presidencia de la Asamblea Nacional el diputado Juan Guaidó, volvimos nuevamente a solicitarle que asumiera la presidencia de la República encargada, tal como lo establece el artículo 233 de nuestra Constitución. Con valentía lo asumió. El 23 de enero vimos todos cómo frente a la directiva de la Asamblea Nacional, ante un pueblo llamado por la vía del cabildo, que es un método de participación del pueblo en el ejercicio de su soberanía, tal como lo establece el artículo 70 de la Constitución, él prestó juramento de ley. Él no se autoproclamó. No es correcto decir que se autoproclamó. Él se juramentó ante la ley, así lo reconocemos todos los venezolanos, así lo reconoció el Tribunal Supremo de Justicia, así lo han reconocido todos los países que, como tú bien ya lo mencionaste, han reconocido la interinidad y la encargaduría del presidente de la Asamblea Nacional como presidente de la República. Ahora, nuestra Constitución establece claramente en el artículo 233, que es la que se aplica a esta circunstancia de vacío institucional del Poder Ejecutivo, por las causas que ya hemos mencionado, y que incluye también el vencimiento del periodo presidencial que venció el día 9 de enero, porque el día 10 tendríamos que tener un presidente electo, y no lo tenemos, hasta el día de hoy tampoco lo tenemos. La Constitución claramente establece en su artículo 233 que mientras se elige un presidente de la República, el presidente de la Asamblea Nacional se encarga de la presidencia. Ahora, ahí queda claro. Ahí queda claro. La vigencia está clara. Hasta que no haya un presidente electo. El presidente Guaidó debe mantenerse en la presidencia de la República, primero para lograr el cese de la usurpación, segundo para trabajar la ayuda humanitaria para Venezuela conjuntamente con la Asamblea Nacional, con el Tribunal Supremo de Justicia y con todos los países que están ayudando a Venezuela a salir de esta crisis para hacer cesar toda esta anomalía y comencemos nosotros una transición en donde un presidente elegido por el pueblo haga los planes de transición y el futuro del país. El llamado a elecciones, bueno, aquí ya queda claro, la primera aclaración que es sumamente importante para todos los venezolanos también, es que la vigencia de la permanencia de Juan Guaidó, de acuerdo a la Constitución y como nos dice el magistrado, sería hasta que haya un presidente electo. Mientras no haya un presidente electo, la Constitución dice, seguirá Juan Guaidó siendo el que asume las funciones del Ejecutivo. Ahora, el llamado a elecciones. ¿Cuándo hay un límite para hacerlo por parte de Guaidó?
Sí. La Constitución establece en el 233 que dentro de los 30 días, después de asumido de colmado el vacío de poder, deben celebrarse elecciones. Pero en Venezuela no existen condiciones para elecciones. Por lo tanto, la misma norma resuelve el problema cuando dice que mientras se elige a un presidente, el presidente de la Asamblea Nacional va a asumir la presidencia de la República. Lo que tenemos que hacer todos los ciudadanos, todos los poderes, la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo, el mismo presidente encargado de la República, es crear las condiciones para unas elecciones. Y la misma Constitución establece como competencia de la Asamblea Nacional, que ya lo ha venido abordando desde la semana pasada, la designación de los rectores. De un nuevo CNE. Exactamente. Y después la revisión del padrón electoral. Claro. Y también la revisión del sistema automatizado y el restablecimiento de toda la de todas las condiciones electorales. Y muy importante, la figura del testigo electoral. Claro. Que lo eliminó el régimen cuando hablaba de una observación electoral. No, nosotros tenemos, por ejemplo, la Organización de Estados Americanos, que ha organizado muchísimas elecciones y nos puede ayudar a convocar unas elecciones, claro, y trabajar con un padrón electoral y con un sistema electoral que sea confiable, en donde esté reflejado lo que el pueblo quiere en el voto cuando toma una decisión por la vía del voto. Me tengo que despedir, hay tanto más que hablar, no sé cuántos días va a estar por acá, pero trato de coordinar porque nos falta tiempo. Le robé un poquito de tiempo a Julio Borges, que está allá en Ottawa, para hablar un poco más con usted. Es que se me va el tiempo de televisión. No, siempre. no, por favor. Pero mil gracias. Y aclaró temas muy importantes, muy importantes. Gracias a ti. Gracias Fernando. a usted. Miguel Ángel Martín, presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, en el exilio. Hago pausa, me voy rápido, regreso. Entonces estoy con Julio Borges, que está allá en Ottawa por la reunión del Grupo de Lima y la bienvenida, si le quiere decir así, de Venezuela al Grupo de Lima. Esta noche. Confiables. Me voy directamente y le doy la bienvenida, por supuesto, a Julio Borges, embajador de Juan Guaidó en el Grupo de Lima. Nos acompaña desde Ottawa, allá en Canadá. Julio, gracias por salir un momento en esta reunión que tienes precisamente con cancilleres. Buenas noches, bienvenido. Muchas gracias, Fernando. Un gran saludo a todos. Gracias por acompañarnos. Oye, a ver, cuéntame, para entender, ¿tu figura sería también como la de un canciller allí en el Grupo de Lima? Digo, ya dado que le han dado la bienvenida a Venezuela, vinculado obviamente con tu llegada, ¿tu figura es como la de un canciller o representante o qué es? Bueno, lo importante del día de hoy es lo que tú mencionas, Fernando, que el Grupo de Lima hoy acepta a Venezuela como parte de sus miembros. Es decir, ya Venezuela forma parte del Grupo de Lima como país independiente, con gobierno independiente, y a mí lo que me corresponde ser es simplemente el representante de Venezuela, del pueblo venezolano y del gobierno de transición. Pero la buena noticia es que Venezuela hoy forma parte de manera plena dentro de todo lo que significa el espectro del Grupo de Lima. Qué interesante, Julio, entender entonces que hoy por hoy, en la próxima reunión que habrá en Colombia, el Grupo de Lima, ya Venezuela tiene voz y voto para cualquier toma de decisiones en conjunto. ¿Es lo correcto? Exactamente, y que ya el tema de Venezuela obviamente es un tema central, pero que el Grupo de Lima tiene una agenda que va no solamente al tema venezolano, sino todos los problemas regionales, sobre todo con lo que tiene que ver con la democracia, con los derechos humanos y con lo que significa el progreso. Me estoy refiriendo a temas concretos como lo que pasa en Nicaragua, lo que pasa en Cuba y, por supuesto, la transición venezolana. Interesante, podremos escuchar entonces pronunciamientos ya con voz y voto de Venezuela sobre temas como, por ejemplo, ya lo decía Julio Borges, Nicaragua. Ahora, y me llama mucho la atención cómo en este trabajo que se ha venido haciendo el Grupo de Lima dice, estamos viendo la forma de apoyar mayormente a Juan Guaidó y el tema de la ayuda humanitaria. Julio, ¿de qué se habló acerca de esto? Porque hay una amplia expectativa de qué es lo que va a pasar. ¿Va a poder entrar o no la ayuda humanitaria? ¿Y cómo los países pueden ayudar? Sobre todo los del Grupo de Lima. Me imagino que de algo hablaron el día de hoy sobre esto, ¿no?
Sí, eso es bien importante, Fernando, porque además de los países que están ayudando en este momento, como Colombia principalmente, también Brasil, el hecho es que nuevos países se han sumado. Pongo el ejemplo de Chile, que en este momento se ha sumado en la parte logística y en la parte también de poder ofrecer comida y medicinas para Venezuela. Este es un proceso que va a comenzar en las próximas horas. Ya nos iremos enterando de cómo va a desarrollarse este proceso, pero es un proceso que tampoco va a tener vuelta atrás, y vamos a ver cómo va a haber cada día de manera creciente más presencia, más apoyo de medicinas, de comida, y esto tiene que sacudir, que es uno de los fines, además de ayudar al pueblo venezolano, sacudir y crear un terremoto en la conciencia, sobre todo las Fuerzas Armadas, para que permitan que esta comida y que estas medicinas entren y podamos revertir todo el drama humanitario que vive Venezuela. Me dijiste la semana pasada, bien clarito y pelado, como decimos, no habrá diálogo, a menos que sea para planear cómo es que sale, o para negociar cómo es que sale, o para ver cómo es que sale Nicolás Maduro. En la misma línea de Juan Guaidó, obviamente. Oye, pero ¿se supo algo de México en la reunión del Grupo de Lima? ¿Hablaste con alguien de México para el tema del diálogo y la invitación que les hace Juan Guaidó? De que, oigan, no hagan diálogo, mejor súmense a otras cosas importantes, ¿no? Como la ayuda humanitaria. ¿Hablaste con alguien o no? Sí, ese tema se trató acá. Tú sabes, Fernando, que en las próximas horas también se planea que Uruguay invite, junto con Europa, la posibilidad de hacer un encuentro allá. Y una de las cosas que vamos a dejar claras mañana, que hay reunión de la Asamblea Nacional en Venezuela, es que cualquier iniciativa tiene que tener muy claro que ya el proceso de transición comenzó en Venezuela, y que fue un proceso de transición que se inició gracias a la fuerza del Grupo de Lima el 4 de enero, que es la que ha fijado cuál es el camino que hay que recorrer. Por eso yo creo que de manera muy importante esta iniciativa de Uruguay hay que verla más bien con mucha incertidumbre, y le pedimos más bien a los europeos que estuvieron hoy en el Grupo de Lima que no dupliquemos esfuerzos, que no confundamos el camino que ya se ha trazado en Venezuela, sino que más bien se sumen a una agenda muy clara, que es la agenda de que Maduro tiene que abandonar el poder, de que no puede haber otro tipo de negociación, que Maduro abra una transición ordenada con él fuera del poder, y que vayamos a un proceso de elecciones. Esta oportunidad que me das para decirle este mensaje a Europa y especialmente a Uruguay es sumamente valioso, y se discutió a fondo el día de hoy. Julio Borges, voy a marcar una pausa. Regreso inmediato para aprovechar este tiempo que tenemos contigo. Sé que estás en este momento en una importante reunión y nos cediste unos minutos. Aguántame 1 minuto 30 y regreso a hablar contigo, si te parece. Gracias. Gracias a ti. Ya hago una pausa y regreso rapidísimo. Qualcomm. Hola. De vuelta con Julio Borges, vamos a aprovechar este tiempo. Julio, sin duda alguna, hoy para los venezolanos y creo que para la comunidad internacional la expectativa es el tema de la ayuda humanitaria, pero tocaste otro punto muy importante en los mismos pasos que ha venido marcando en su agenda Juan Guaidó y todos ustedes. Es el de unas elecciones, ¿no? El llamado a elecciones. Pero para eso antes hay que limpiar todo el sistema. Me refiero a un Consejo Nacional Electoral, al mismo método que se utilizaría, al órgano observador. Julio, parece una tarea imposible o titánica. El Grupo de Lima dice, apoyamos unas elecciones. Pero hacerlas es otra cosa, ¿no, Luis? Julio, Luis lo decía, sí tiene que, Luis Almagro, sí hay que hacer unas elecciones. Pero el tema es cómo. Se apoya, pero ¿cómo hacerlas, Julio? Bueno, es que mi manera de explicarlo, Fernando, es que nosotros tenemos muchas formas de presión. Hay dos concretas que son muy poderosas. La presión de la ayuda humanitaria, medicinas y comida en diferentes partes para que se pueda presionar y sacudir la conciencia de los militares. Y la otra es comenzar los pasos para lo que tú bien dices, que es iniciar un proceso que permita unas elecciones libres, observación internacional, un nuevo registro, un nuevo método electoral, garantías, acceso a los medios,
pero las dos cosas hay que avanzarlas porque son como fórmulas para seguir golpeando las puertas y terminar de quitar a Maduro, que es el usurpador del poder, y las dos armas más poderosas es la ayuda humana y las elecciones. Y la presión internacional, que eso se suma, más la presión del pueblo venezolano, para mí, sin lugar a dudas, va a llevar a que tengamos un desenlace total en los próximos tiempos en Venezuela. Fíjate qué interesante, es la primera vez que entiendo desde una perspectiva de acompañamiento con cada acción, con un objetivo. Es decir, que acciones que parecían no tener una vinculación directa, por ejemplo, con las elecciones, con unas elecciones, me las planteas como una conexión directa, ¿no? En el tema de evolución, sensibilización, etcétera. Muy interesante ese planteamiento. Pero la transición. Aquí hay un tema muy delicado, Julio, que son en general todos los poderes. Gobierno de transición. Pensemos que hay un Tribunal Supremo de Justicia ya en el exilio. Pensemos que se logra restablecer un orden constitucional con el Consejo Nacional Electoral y quienes están encargados del mismo. ¿Qué pasa con todas las demás dependencias, Julio? Es una tarea titánica. Es una tarea titánica, es difícil, hay que ser muy humildes, nosotros no podemos solo, Fernando, pero el corazón, la fuente que puede permitir reconstruir esa institucionalidad, que tú tienes toda la razón, que hay que reconstruir, es el Parlamento, para completar el Tribunal Supremo de Justicia con los magistrados que ya hemos nombrado, para tener un árbitro electoral nuevo, para tener un defensor del pueblo que esté a la altura de los venezolanos, para tener un contralor que verifique que no haya corrupción, para tener verdaderamente todo lo que signifique incluso un sistema electoral que permite tener nuevos alcaldes, nuevos gobernadores. Va a ser un proceso difícil, pero yo creo que está muy bien apuntado, porque al final lo que significa es darle la palabra al pueblo venezolano y poder darle a ese poder, que es el que más importa en Venezuela, la oportunidad de elegir a lo que es un nuevo gobierno de unidad nacional, una vez que ya hemos transcurrido este gobierno de transición del presidente Juan Guaidó. Oye, finalmente, ya para no robarte más tiempo, me quedan 30 segundos. Julio, ¿cuándo creen que pase el tema de la ayuda humanitaria? ¿Será para este fin de semana o para la próxima semana? ¿O no hay una fecha calculada específicamente? Mira, sabemos que de distintas partes está llegando ya esa ayuda a Colombia y hay una coordinación muy clara con el gobierno colombiano. El presidente Duque ha nombrado todo un equipo para eso. Hoy añadimos, como te contaba antes, Fernando, a Chile, que quiere sumarse a esta iniciativa. Otros países del Grupo de Lima se van a sumar. Sí. Y lo interesante es que es un proceso que va a crecer, que va a multiplicarse, que va a tener muchos contactos con el pueblo venezolano. Y a nosotros lo que nos toca ahora es que esto sea la mejor fórmula para abrir las puertas de Venezuela al mundo. Medicina y comidas con el apoyo de la región para darle a los venezolanos el alivio de hoy, pero también la solución a largo plazo, que son unas elecciones. Muy pendientes estamos de eso, por supuesto. Julio Borges, mil gracias, Julio, por este espacio que nos das en una noche tan ocupada. Saludos allá en Canadá, muy amable. Muchas gracias, saludos a todos. Gracias, era Julio Borges, embajador de Juan Guaidó en el Grupo de Lima. A una pausa y regreso. Si no lo vio en conclusiones, no lo vio. Soy Fernando del Rincón y lo veo mañana. Gracias.